Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que la paz del Señor siempre los acompañe, que la bendición que la que enriquece no empobrece, y no haya ninguna tristeza que es la que nos da el Señor, siempre esté en medio de, nosotros, de vosotros. Eh, Siempre pedimos la bendición, Señor, de nuestro Padre, en la comunión del Espíritu Santo, y dejamos toda palabra que vamos a analizar ahora, la dejamos en la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a analizar una palabra que se encuentra en Mateo capítulo 4, del 1 en adelante. Y vamos a analizar la tentación. Dice la palabra de Dios que el Señor está empezando su ministerio y necesitaba fortalecerse en el Espíritu. Y fue llevado por el Espíritu al desierto y dice que ayunó 40 días y 40 noches. Eh, Dice que empezó a sentir hambre en medio del ayuno, empezó a sentir hambre y dice que el tentador, Satanás el diablo, empezó a tentarlo y le dice, mira, puedes decirle a estas piedras que se conviertan en pan y así se hará. Y el cual el Señor le responde, no solo de, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca del Señor. Aludiendo allí nuestro Señor, la palabra que se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 8 del 3 en adelante. Recordemos cómo cuando el pueblo de Israel sentía hambre, ¿cierto? Y de todas maneras el Señor los alimentaba, ¿cierto? Eh, Primeramente con el maná, ¿cierto? Con el maná, que es el pan que cayó del cielo, y también cuando pidieron carne, pues también les mandó codornices. Pero el Señor siempre dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca del Señor, aludiendo a la palabra de Dios que está en Deuteronomio, eh, capítulo 8 del 3 en adelante. Vuelve el tentador, el diablo, y lo lleva, digamos, a un lugar muy alto, a un pináculo muy alto, le dice, mira, puedes tirarte, que para eso la palabra dice que él mandará a sus ángeles para que te guarden. El diablo estaba aludiendo al Salmo capítulo 91, versículo 11, donde se dice esta palabra. Entonces allí el Señor también va a la misma palabra que está en Deuteronomio capítulo 6 del 16 en adelante, y también le dice, ¿cierto? No tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Hablando pues de la tentación, porque lógicamente el diablo en cierta forma tenía razón, porque estaba también aludiendo a la misma palabra, pero el Señor va a una palabra más poderosa que la palabra de Dios escrita ahí en Deuteronomio. Vuelve el diablo y lo tenta otra vez y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, si me rindieras con siquiera un acto de oración, todos estos reinos serían tuyos. Eh, lo cual el Señor también le responde en el mismo Deuteronomio, eh, capítulo 6, también allí mismo le responde que solo a Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces el diablo al ver esto, pues se retira y lo deja allí a él. Entonces podemos analizar allí en la palabra que el Señor, ¿cierto? Como un rabino, ¿cierto? Como un maestro de la palabra, y recordemos que en aquel tiempo no había Nuevo Testamento. Estaba la Torá, que son los 5 libros de Moisés, ¿cierto? Desde el Génesis hasta Deuteronomio. Deuteronomio en hebreo es la palabra de Barim, que significa las palabras, ¿cierto? Recordemos que Moisés, eh, ya cuando el pueblo de Israel había cruzado el desierto, se habían demorado 40 años en él, y ya iban a pasar a la tierra prometida. Moisés les narra, ¿cierto?, todas las proezas y milagros que había hecho el Señor en el desierto. Porque recordemos que había una nueva generación, porque toda esa generación antigua había perecido en el desierto. Toda generación dura de servicio, dura de corazón, eh,
ellos eran, digamos, testarudos, digamos, siempre faltándole la fe, y por eso también habían hecho muchos actos de idolatría. Y toda esa cantidad de personas eh, había perecido en el desierto, y ahora había una nueva generación que iba a pasar a la tierra prometida. Entonces podemos analizar allí que muchas veces, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que vienen falsos maestros, falsos profetas, ¿cierto? Con palabras engañosas, ¿cierto? Inclusive mirando la misma palabra y tratando de engañarnos, tratando de persuadirnos, digamos, a veces con un solo texto, para, digamos, decir que toda la Biblia dice eso. Y lo que hay que analizar es que no con un texto analizar la Biblia, sino ese texto hay que analizarlo con toda la Biblia, ¿no? No lo contrario. Entonces podemos aprender ahí del Señor, ¿cierto? Como estudiosos de la palabra, ¿cierto? Estar siempre preparados para cualquier tentación, cualquier acto de engaño por medio de la misma palabra del enemigo, para que verdaderamente tengamos así en nuestro corazón las verdaderas escrituras.